Hola de nuevo, vamos a ver en este vídeo una de las técnicas más interesantes quizá que podemos ver en cuanto a resolución de ecuaciones diferenciales. Ya hemos visto un montón de técnicas analíticas y hay otro montón más que podríamos también comentar. En un curso bajo de ecuaciones diferenciales se pueden ver varias técnicas adicionales que aquí no hemos comentado. Estas técnicas son técnicas analíticas, que significa pues esencialmente que somos capaces de encontrar una solución con papel y lápiz, por decirlo así. Podemos calcularla a mano sin ningún tipo de problemas y podemos dar la solución en la forma, pues por ejemplo, y es igual a 3x más 1 o algo así, o en forma implícita, x cuadrado más y cuadrado es igual a c. ¿Qué ocurre? Hay muchas situaciones en las cuales no es posible encontrar una solución analítica. No es que sea más fácil, más difícil, es simplemente pues que a lo mejor no se puede. Y en este sentido, los métodos numéricos nos ayudan mucho para, por lo menos, tener una idea acerca de la función, acerca de la curva, acerca de la solución, y de esta forma, por lo menos, pues poder más o menos comprender el problema en el que estamos inmersos. ¿Qué le ocurre a los métodos numéricos? Que de forma general requieren de una cantidad ingente de cálculos. Este tipo de métodos, pues por ejemplo Euler, que vamos a ver el método de Euler en este vídeo, lo hicieron en su momento, pues hace varios cientos de años, lo hicieron en su momento y me imagino que requeriría pues una semana de cálculos a mano, ni siquiera tenían una calculadora o algo así, pero al final pues veía pues que este método funcionaba. ¿Cuál es la ventaja actual? La ventaja actual es que cualquier ordenador, incluso cualquier móvil o cualquier aparato electrónico, puede calcular en décimas de segundo lo que seguramente en 1800 tardaban 1 o 2 semanas en echar las cuentas. Y esta es la gran potencia hoy en día. Tenemos ordenadores, tenemos hojas de cálculo, tenemos un montón de herramientas que nos permiten de alguna forma solucionar ecuaciones diferenciales que no se pueden solucionar de una forma muy rápida. ¿Cuál es el inconveniente? Que no estamos realmente solucionando nada. Lo que estamos haciendo es ver, por decirlo así, gráficamente, cuál es la solución. Estamos viendo más o menos cuánto vale en un punto determinado la curva que estamos buscando, pero no podemos encontrar una solución concreta, de decir, y es igual a esto, es mi solución. Aún así, una vez que nosotros, por ejemplo, pues dibujamos la solución y vemos que parece ser que tiene forma de, yo que sé, una expresión cuadrática, un x cuadrado, una exponencial o algo así, nos puede dar pistas para resolver la ecuación diferencial y a lo mejor gracias a eso podemos resolverla o a lo mejor no. Y hay que conformarse con saber al menos cuál es la forma que tiene esta ecuación. Vamos a explicar ya el método. Como siempre, compartimos pantalla. Y lo que vamos a hacer es un poco, pues primero explicar cuál es la idea general, y la idea general se basa en ecuaciones diferenciales, como hemos visto anteriormente, de la forma derivada de y con respecto de x es igual a una cierta función de xy. Este va a ser un poco nuestro objetivo, centrarnos en este tipo de ecuaciones. ¿Cuál es un poco la idea que subyace detrás de todo esto? Si recordamos la definición de derivada, vemos que f' de a por la derecha o por la izquierda, esto ahora mismo no nos interesa demasiado, nos interesa tener un poco la idea general. Por definición, derivar consiste en comparar qué ocurre cuando das un pequeño pasito h desde un punto A con el punto A en el que estabas previamente y dividir entre qué cantidad estás avanzando en el eje horizontal, en el eje de las x, en la variable independiente. Como esta h va a tender a 0, va a ser muy pequeña, lo que estamos haciendo es situarnos en un punto, vamos a avanzar una pequeña cantidad, vamos a subir una pequeña cantidad y estamos comparando esas dos cantidades que están estrechamente relacionadas, pero ahí podemos ver si estamos subiendo, si estamos bajando, y básicamente lo que hace una derivada es moverse. Lo que estamos haciendo es movernos desde un punto A hasta un punto A más h, damos un pequeño pasito infinitamente cercano al 0. ¿Cuál va a ser un poco la idea que tenemos aquí? Vamos a trabajar con ese tipo de ecuaciones. Vemos que la derivada de y en x se equipara con una cierta función, entonces sabemos cómo nos movemos, por decirlo de alguna forma, y podemos ir dando pequeños pasitos de tamaño h para ir llegando a construir toda la curva completa. Uno de los problemas que tiene este tipo de métodos es que necesitamos una condición inicial. Vamos a escribirlo así. Y esto es algo pues, que en los vídeos anteriores no necesitábamos. Si nos daban la condición inicial, pues y de 0 es igual a 1, y de 0 es igual a 2, algo así, podíamos analizar y buscar esa solución concreta. Y si no lo hacíamos, pues nos quedaba una c
por ahí que nos fabricaba una colección, una familia de soluciones. Aquí es imprescindible tener la condición inicial. Si no la tenemos, pues ese tipo de métodos no se pueden hacer. En vez de explicar el método primero, que es muy engorroso, lo que vamos a hacer es directamente irnos a un ejemplo particular. Nuestro ejemplo va a ser pues una cosa muy muy sencillita. Imagínate esta ecuación diferencial y más 1 que se puede resolver con métodos no numéricos, con los métodos que hemos utilizado anteriormente, separación de variables en este caso, y vamos a añadir que la condición inicial es que i de 0 es igual a 1. Entonces, este es nuestro problema de valores iniciales, que se llama así, dado que tenemos esta condición inicial. Insisto, se puede resolver por métodos no numéricos, pero vamos a hacerlo primero con métodos numéricos para ver a ver un poco después al final qué ocurre con esto. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a empezar por analizar qué le ocurre a este f de xy, que es la derivada a fin de cuentas, y vamos a observar que inicialmente estamos en este punto de aquí. Cuando la x vale 0, la y vale 1, estamos colocados en el punto 0, 1, y vamos a ver cómo avanzamos. Entonces, si te fijas en esta parte de aquí, f de xy, en este caso es y más 1, y si nos fijamos en cuánto vale f de 0, 1, el primer valor de f, en este caso sería 1 más 1, que es 2. ¿Qué significa eso? Como la derivada es igual a esta f, como derivada de en x es esta f, vemos que la derivada es 2. ¿Qué significa eso? Que en este punto de aquí lo que vamos a hacer es arrancar con una derivada 2, que significa por cada unidad que avanzo, subo 2. Estamos mirando en esa dirección. En este sentido, podemos imaginar que lo que hacemos es, básicamente, desde este punto lanzamos un proyectil con esta dirección, pero no sabemos nada del entorno, no sabemos nada de la gravedad, no sabemos nada del aire, no sabemos nada de si está más o menos cargado el aire de partículas o cualquier cosa que frenen a ese proyectil, y lo más que podemos hacer es, si avanzamos un pequeño pasito h, vamos a ver dónde estaríamos, asumiendo que no nos hemos movido demasiado. Sabemos que el segundo punto va a estar muy cercano al primer punto, pero un pelín más arriba. ¿Qué significa ese pelín más arriba? Pues este es un poco la base de este método numérico. Vamos a calcular el primer punto en base a cuánto vale esta dirección. Desde este punto vamos a volver a repetir el proceso, viendo cuál es la nueva derivada, y volveremos a avanzar otro pequeño paso. Desde ese nuevo punto vamos a volver a calcular la derivada y vamos a ver hacia dónde lanzamos ese nuevo proyectil y damos otro pequeño paso, y así una vez y otra y otra y otra sucesivamente. ¿Qué diferencia hay entre las cosas analíticas y las cosas numéricas? Analíticamente podemos calcular límites cuando h tiende a 0. Numéricamente tenemos que darle un valor a esta h, el que sea, de tal forma que cuanto más pequeño sea h, pues más precisión vamos a tener al hacer este tipo de métodos. Si colocásemos un h igual a 7, parece poco razonable que sea algo útil, h igual a 1 también, pero para un problema con estas características, pues por ejemplo con 0,1, podría ser más o menos razonable dar pequeños pasitos de 0,1. ¿Qué significa razonable en términos de conocimiento matemático? Bueno, esta es una ecuación que podemos ver que la parte numérica en el sentido de la parte aritmética, los números, son 1, que es este coeficiente, 1, que es este coeficiente, y 1, que es este coeficiente. En comparación con esos números, 0,1 parece un número relativamente pequeño. Por supuesto, lo ideal sería 0,1, 0,01, 0,0001, pero para nuestro propósito se va a ver perfectamente con este 0,1. Entonces vamos a fabricar una pequeña tabla en la cual pues, vamos a ir dando una serie de pasos. Vamos a empezar con qué ocurre en el paso número 0 y vamos a ver la primera columna qué le ocurre a f de xn y n, que en nuestro caso es lo mismo que i más 1 y que a su vez esto es lo mismo que la derivada de y con respecto de x. ¿Cuál es el primero de los pasos? Pues ya hemos visto que el primer paso es f de x0 y 0 y f de x0 y 0, en este caso f de 0,1, que sería igual a 2. Arrancamos con pendiente 2. Vamos a ver qué le ocurre a xn, vamos a ver qué le ocurre a in, y en este primer caso, x sub 0 ya hemos visto que es 0, e y sub 0 ya hemos visto que es 1. Y vamos a colocar aquí también, pues simplemente por comodidad y porque quede algo más o menos presentable, vamos a colocar aquí el punto en el que estamos, el punto xn y n, en este primer caso sería 0,1. Aquí tendríamos el primer paso o el paso número 0 en esta sucesión. Paso número 0, estamos aquí, mirando hacia arriba con pendiente 2 y nos situamos en el punto 0,1.
Ve pensando para estudiantes de bachiller internacional que esto lo puedes hacer con tu calculadora y tienes que controlar muy bien la parte de la hoja de cálculo. Aquí lo que vamos a hacer es utilizar una hoja de Excel, aquí la tenemos y lo que haremos será pues crear una primera columna n que valdrá 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta donde queramos, ¿vale? Donde nos sea necesario. La segunda columna será f de xn y n, vamos a colocarlo así. Es importante que coloques aquí arriba un poco todos los valores que tienes para no perderte demasiado, porque aquí va a haber mucha información y va a haber muchas tablas y cosas así. Entonces es importante que coloques unos títulos que se lea razonablemente bien. Y vamos a completar con todo lo demás. ¿Quién es xn? Pues el primer x es 0, el primer y es 0. El punto realmente aquí no nos es necesario porque sería más una cuestión de verlo colocado con sus paréntesis, con lo cual en esta tabla de Excel lo vamos a quitar, no nos hace falta para nada. Y este f de xn y n, pues te recuerdo que simplemente es i más 1. Entonces lo que vamos a hacer aquí es esta casilla más 1. ¿Vale? Ahí tendrías un poco la primera de las partes de la tabla. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues como decíamos, si n vale 1, lo que vamos a hacer es que xn va a avanzar un paso y vamos a ir colocando aquí las fórmulas, por decirlo así, que vamos a utilizar. Xn lo calculamos a través de xn-1 al que le sumamos la cantidad h. Infinitamente pequeña en lo ideal, por decirlo así, pero en nuestro problema esta h vale 0,1. ¿Vale? Hemos tomado h, lo vamos a dejar por aquí puesto, igual a 0,1. Entonces, ¿quién será x sub 1? Pues x sub 1 será el 0 de antes más 0,1. X sub 1 va a ser 0,1. Hemos avanzado un pequeño paso, 0,1. ¿Quién va a ser i? Vamos a separar un poco esto para hacer un poco de espacio y el valor de i va a ser esencialmente el valor que tenía la i anterior, es decir, i sub n va a ser igual a i sub n menos 1, nos basamos siempre en el valor anterior, i sub n es igual a i n menos 1 y vamos a sumarle una cantidad muy pequeña de veces la derivada. Vamos a subir con la derivada, en este caso subir porque estamos subiendo. Pero la derivada, ¿quién es? La derivada es este i más 1, que es la función evaluada en xn y en i sub n. Por supuesto, refiriéndonos al valor anterior, que es n-1 y n-1. Entonces, ¿cómo calculamos la primera de las i's? ¿Dónde estamos situados después de este primer lanzamiento? Pues nos vamos a situar en la i anterior, que valía 1, ahí estamos en la i anterior, y vamos a añadir h veces, 0,1 veces, lo que vale la función en el paso anterior. En el paso anterior, esta función valía 2, que es esencialmente la derivada. Entonces, nuestro i sub 1, vamos a colocarlo por aquí abajo, ahora mismo en este paso vale 1,2. Y lo que tenemos es el nuevo punto, 0,1 en la x y 1,2 en la y. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Pues como te puedes imaginar, vamos a ver en este punto, llegados a este punto, cuál es la nueva derivada. ¿Cuál es la nueva derivada? Pues derivada de i en x es igual a i más 1. Entonces, f de x1 y 1, que es la nueva derivada en este punto, va a ser igual, bueno, no lo voy a escribir entero, no creo que haga mucha falta, será 1,2 más 1. Es decir, en este caso sería 2,2. ¿Qué significa esto? Pues que una vez que hemos dado este pequeño pasito de aquí, el siguiente paso vamos a lanzar el proyectil hacia arriba con una pendiente ligeramente mayor. Vamos a tirarlo hacia allá. Vamos a dar otro pequeño paso y vamos a ver qué ocurre o dónde estamos con este nuevo paso. Voy a hacerlo un par de veces porque creo que es interesante. Al principio es como muy, muy follón, luego es una cosa súper mecánica, pero es verdad que hasta que le coges un poco el punto a este tipo de cosas, pues no es tan sencillo. Evidentemente esto hecho a mano, pues te puedes imaginar, es un follón terrorífico, pero con una hoja de cálculo, que es lo que voy a hacer después, esto resulta algo prácticamente mecánico. Es hacer una de las filas, tiras para abajo y tienes todas hechas. ¿Qué pasa en la segunda iteración? Vamos a llamarlo así. En la segunda iteración tenemos para calcular x sub n, tomamos la anterior x sub n y le sumamos h. Entonces, x sub 2 simplemente va a ser este 0,1 más otro 0,1. Ya estás viendo que la x esencialmente va a ser 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 y ya la podemos ir colocando por aquí. X va a ser igual a la primera x más la casilla h, déjame que la ponga, pues por ejemplo, por aquí. H es igual y ahí ponemos el 0,1. Entonces, xn va a ser la x anterior más
esta casilla, que recuerdo con el F4 podemos fijar la casilla para que siempre sume esa cantidad. ¿Qué hemos hecho? Pues si te fijas, nada espectacular, simplemente estamos avanzando en pasos de 0,1, vamos a llegar, por ejemplo, pues no sé, hasta el 2, por decir alguna cantidad, y estamos avanzando 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, pequeños pasitos. Si la h valiese 0,01, pues avanzaríamos en pequeños pasitos de 0,01. Una vez hecho esto, vamos a calcular la nueva i. ¿Cómo se calcula la nueva i? Pues i sub 2 será igual a la i anterior, que es 1,2, y le vamos a sumar h veces lo que valía la función en el paso anterior, lo que valía la derivada en el paso anterior. ¿Cuánto vale la derivada en el paso anterior? Pues ahí lo tienes calculado, este 2,2 que tienes por aquí. Ahí tienes el 2,2. Nos echamos la cuenta, en este caso pues ya ves que es relativamente sencillo porque los números son sencillos, pero aún así pues la idea de esto evidentemente es que lo haga un ordenador, por supuesto. Entonces ahí tendrías la nueva i. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos avanzado al punto con x igual a 0,2 y ahora estamos en 1,42. ¿Qué haremos con esto? Bueno, aquí a lo mejor la colocación, podríamos colocar esta columna aquí al final o al principio, depende de cómo lo veas, porque estamos calculando para allá y luego vamos aquí atrás. Pero realmente como utilizamos este valor, parece como que hace falta para esta columna. Hazlo un poco como tú quieras, da igual, la colocación es algo completamente tuyo. E insisto que aquí la cuestión es, ya estamos en este punto, ya estamos ahí, en este caso estamos en el siguiente, en 0,2, y lo que hacemos es volver a calcular la derivada, a ver hacia dónde está mirando este lanzador de proyectiles, si quieres entenderlo así. ¿Cuánto vale f de x2 y 2? Pues f de x2 y 2 era i más 1, y si calculamos i más 1, pues en este caso sale 2,42. ¿Qué ha ocurrido? Empezamos el lanzamiento mirando hacia arriba con pendiente 2, al dar un pequeño pasito la pendiente es 2,2, al dar otro pequeño pasito 2,42 y estamos de alguna forma entre comillas mirando cada vez más hacia arriba. Ahora lo que tenemos aquí en este segundo paso es un lanzamiento más hacia arriba y calcularíamos el tercer nivel, que ya simplemente lo comento un poco por encima y vemos a ver qué ocurre con la hoja de cálculo de Excel, que se ve muchísimo mejor porque es mucho más rápido para calcular. ¿Qué tenemos en la X? Pues el X3 claramente va a ser el siguiente nivel, el X3 será 0,3, la tercera Y será simplemente la anterior, que es 1,42, y a esto le sumamos 0,1 por la función en el paso anterior, por la derivada en el caso anterior. Digo función y derivada porque ya sabes que la ecuación diferencial es esta. Entonces, la función y más 1 y la derivada es lo mismo, ¿vale? Por el tipo de ecuación es lo mismo. Entonces, ahí le colocarías un 2,42, te echas la cuenta, que probablemente me equivocaré al hacer los números, esto es 0,242, con lo cual estos son 0,662, creo. Y el nuevo punto estaría en 0,3 en la X y 1,662, un pelín más alto que el anterior, como parecía razonable, porque estamos cada vez subiendo más, ¿vale? Calculamos la nueva f, calculamos la nueva pendiente, te recuerdo que la f y la pendiente es exactamente lo mismo, que consiste en sumarle a la i un 1, es decir, 2,662. Y a partir de aquí el proceso es repetirlo una vez y otra vez y otra vez y otra vez, que es lo que vamos a hacer aquí en Excel. Tenemos ya la casilla XN, que esta no tiene ningún tipo de dificultad. Vamos a ver la casilla IN, que tampoco es muy difícil. La casilla IN es la I anterior. Y le sumamos H veces, que ahí lo tenemos fijado, porque este no puede cambiar, multiplicado por lo que valía la función en el paso anterior. Entonces, ahí tendríamos ya preparada nuestra I sub n. ¿Quién es la función? Pues la función esencialmente es i más 1, con lo cual en esta casilla lo que tenemos que colocar siempre es i más 1. Lo tenemos aquí arriba ya, fíjate, de 2 más 1, pues esta ya podemos tirar hacia abajo y nos va fabricando siempre el i más 1. ¿Qué nos queda por hacer? Pues insisto que simplemente ya es cuestión de tirar para abajo y ahí tendrías fabricada todos los puntos de esta gráfica. Y ahora llega un poco la cuestión. Y con todo esto, ¿qué hacemos? ¿Para qué sirve? ¿A dónde nos lleva todo esto? Bueno, vamos a dibujar los puntos. Simplemente seleccionamos y decimos que inserte un gráfico de dispersión. Y aquí tendrías tu gráfico, ¿vale? Vamos a poner, no sé cómo lo podemos poner,
Euler, porque es el método de Euler, con h igual a 0,1. Entonces, aquí tendrías dibujado tu gráfico. Vamos a colocarlo también en nuestra pantalla, ¿vale? Para que tengamos toda la información aquí disponible. Y ahí tendrías tu primer método numérico dibujado, por decirlo así. ¿Qué estamos viendo aquí? Pues estamos viendo una curva creciente, hasta ahí muy bien, que podría ser pues varias cosas. Puede ser una parábola, quizá creciente, puede ser una exponencial, quizá creciente. Tiene más pinta de exponencial que de parábola, pero esto ya un poco, pues, la experiencia te hace ver que probablemente sea una exponencial por la forma en la que crece y tal y cual, pero si no lo ves tan claro, pues bueno, ahí puedes probar con una cosa o con la otra. ¿Qué significa probar? Pues a lo mejor si tú intentas ver si la solución es una exponencial o intentas ver si es una parábola, pues podrías llegar a encontrar una solución general para esta ecuación. ¿Qué es lo más que podemos hacer aquí? Pues lo más que se puede hacer es decir, esta es la gráfica, esta es la evolución de mi curva, de mi solución, y a lo mejor si lo que me interesa es ver qué le ocurre a la función en el 2, pues ya sé que en el 2 vale 12 y pico, 13, una cosa así. Claro, ¿qué significa eso? Si estamos estudiando, imagínate, unas lluvias, por ejemplo, alguna cuestión meteorológica o algo así, con ecuaciones que no sepamos resolver, al hacer ese tipo de cálculos, lo que estamos viendo es que a lo mejor dentro de 2 días tiene toda la pinta de que va a caer mucha lluvia. ¿Cuánta? Más o menos en torno a 12 y pico, 13, una cosa así. No lo sabemos con seguridad, pero probablemente andará por ahí. Cuanto más afine el modelo, probablemente será mucho mejor, pero más o menos algo de ese estilo. Claro, ¿qué significa mejorar el modelo? Si tomamos ahora una h más pequeña, lo que hacemos es, en vez de dar saltos de 0,1, en 0,1 vamos a dar saltos de 0,01, por ejemplo, o 0,05, vamos a empezar por aquí, que es la mitad de salto que antes. Evidentemente se nos va hasta el 1. ¿Por qué? Porque aquí tendríamos que llegar hasta el 40 para llegar a la misma x. Antes hemos llegado a x igual a 2, ¿vale? Con 20 saltos llegábamos a x igual a 2 y ahora pues tenemos que irnos hasta el 40 para llegar al mismo x igual a 2, ¿vale? Hasta el 39, hay una casilla de menos, para llegar hasta x igual a 2. Vamos a ampliar aquí el recorrido de mi tabla, vamos a bajar hasta aquí abajo, vamos a bajar también este hasta aquí abajo para que me reconozca toda la tabla completa, llegando, insisto, hasta el 2. Bueno, aquí no aparecen los decimales porque están ocultos ahí, ¿vale? Ahí lo tienes. Y fíjate qué ocurre cuando ponemos un poquito más de precisión con 0,05. Bueno, parece bastante claro que el método está funcionando y lo que estamos haciendo es, por decirlo de alguna forma, darle más resolución. Entonces, aquí tienes Euler con 0,05, que es la misma gráfica que antes, pero ahora con más resolución. Llegamos más o menos al mismo sitio, todo es más o menos igual, ahí no habría mucha diferencia. Aquí cuidado porque me falta un punto, no es lo más relevante, ¿vale? Pero me falta efectivamente ahí un punto. Antes estaba con decimales, por eso hay que llegar hasta el 40, algo así, y ahora sí, ¿vale? Ahora sí es exactamente lo mismo. Ya digo, no es que sea nada relevante porque en el fondo lo que estamos buscando es una aproximación, pero bueno, si quisiésemos buscar qué ocurre en el 2, pues necesitamos evidentemente que aparezca el 2. Y ahí lo tienes más o menos en torno al 13. Fíjate que no es exactamente igual que el de arriba, ¿vale? Hay más precisión, con lo cual pues podemos asegurar con más garantías que a los 2 días va a caer una lluvia en torno a 13 litros por metro cuadrado o lo que sea. Y vamos a ver qué ocurre cuando ya apuramos todavía más y le ponemos aquí un 0,01. Por ejemplo, incluso si quieres apurar mucho más para ver perfectamente lo que está ocurriendo, vamos a colocar un 0,001. ¿En qué va a cambiar esto? Si queremos llegar al 2, pues ya estás viendo que el nivel de precisión ha aumentado mucho y tenemos que bajar muchísimo más. Estamos en 0,001, con lo cual con 1000 pasos llegamos al 1, con 2000 pasos llegamos al 2. Te voy a ahorrar un poco esta parte. Igualmente Excel es muy rápido, o sea, tampoco pasaría nada, no te ha ahorrado tampoco una cantidad de tiempo increíble, pero bueno, pues aquí lo tienes, 1998 y un par más y ahí estaríamos en 2000. Nos venimos aquí arriba de nuevo y tenemos que pedirle a Excel que nos calcule esto hasta la parte del final. De nuevo te voy a ahorrar los pasos intermedios, simplemente estoy arrastrando las celdas hasta abajo del todo, hasta la última.
Por supuesto, no haría falta hacer esto porque Excel tiene una opción para hacerlo de forma mucho más interesante, que es seleccionar los datos, pero bueno, creo que así en primera aproximación te puede resultar más sencillo verlo de esta manera. ¿Por qué? Porque si tú estás, por ejemplo, en un examen de bachiller internacional, tienes tu calculadora científica y es diferente el manejo que tiene Excel al que tiene tu calculadora. Como digo, es completamente irrelevante cómo lo hagas y de hecho pues no se te va a pedir nunca que lo hagas con 1000 pasos, sería bastante absurdo, no tiene mucho sentido. Lo que importa es que sepas hacerlo, da igual que utilices 10 pasos o utilices 100 o utilices 20, es totalmente lo de menos. ¿Qué hemos conseguido con este método? Pues fíjate que básicamente conseguimos definición. O sea, prácticamente ahora lo que tenemos es una curva prácticamente continua. O sea, estamos dando pasos de 0,001 desde el 0 hasta el 2. Las tres curvas son esencialmente iguales, pero fíjate que no del todo. En este punto de aquí parecía que estaba como en un 12,5, una cosa así, ahí en un 13 o algo así, y ahí está casi ya en el 14, ¿vale? Cuanta más precisión hay, pues parece que se va acercando al 14 en el 2. Claro, como decíamos antes, este tipo de métodos están pensados para cuando no se puede resolver la ecuación, pero en este caso en particular sí podemos resolver la ecuación. Entonces vamos a reescribirla de nuevo y muy rápidamente la resolvemos. Recordemos de nuevo que necesitamos un problema de valores iniciales, es decir, necesitamos ver cuánto vale pues, y en 0, y en 1, y en 2, necesitamos algún tipo de valor. Vamos a integrar como hacemos siempre, lado izquierdo, lado derecho. Este es un problema de separación de variables claramente, muy sencillito porque creo que es importante que veas un problema simple y luego ya pues nos complicaremos la vida con ejemplos más complicados. Pero de nuevo, insisto, acuérdate que no está pensado este tipo de métodos para problemas que se puedan resolver de forma analítica. Lo único que en este caso creo que resulta relativamente sencillo y además muy ilustrativo el que veas un poco cómo funciona este tipo de cuestiones. ¿Qué nos ha quedado aquí al final? Pues básicamente una función y de x igual a una constante por e elevado a x y menos 1. ¿Cuánto vale esta constante? Pues sabemos que i de 0 es igual a 1 y sabemos que i de 0 es igual a c por e elevado a 0, que es 1, menos 1. Si eso tiene que ser igual a 1, vemos que c tiene que ser 2. Y finalmente, no sé por qué me estoy yendo a este lateral tanto, finalmente tenemos que i de x tiene que ser 2 por e elevado a x y menos 1. Tenemos la expresión analítica que nos marca exactamente qué está ocurriendo con nuestra función. Fíjate que ahora podemos hacer aquí varias cosas. Lo primero, vamos a dibujar esta función, a ver qué ocurre. Vamos a quitar todo esto de aquí y vamos a dibujar f de x, que en este caso es lo mismo f de x que y, 2 por e elevado a x y menos 1. Pero para que nos quede algo parecido a la gráfica anterior, vamos a pedirle que lo dibuje a partir del 0 y vamos a pedir que lo dibuje por detrás del 2, ¿vale? Simplemente ese trocito que es el que hemos resuelto de forma numérica. Vamos a cambiar el color de esta gráfica y vamos a ampliar un poco los ejes, hacer un poco de zoom para que nos quede pues, una cosa más o menos parecida a la que llevamos un rato calculando. Quitamos esta f también, que no nos interesa demasiado, y colocamos aquí arriba la función que estamos estudiando. Entonces, si te fijas, pues creo que se ve bastante bien. No sé si hacerlo un pelín más grande para que se vea todavía más claro. Pero ahí lo que tienes es una gráfica que exactamente es la misma que estábamos sacando poco a poco con los ejemplos anteriores, ¿vale? Fíjate lo que nos ha quedado la gráfica real, por decirlo así, la gráfica analítica, y fíjate lo que nos estaban quedando las gráficas anteriores. O sea, básicamente es la misma curva. Cuanta más definición, más se va apareciendo a esta curva, y ya pues que esto es una definición absolutamente potente para ese tipo de problemas y es básicamente lo mismo. O sea, no hay diferencia entre la solución real y nuestra solución aproximada utilizando métodos numéricos. ¿Qué más podemos ver? Pues fíjate que si mi preocupación es ver cuánta lluvia va a haber dentro de 2 días, desde el punto de vista real, antes parecía que estaba en 12 con poco la primera vez, con más precisión 12,5, 13, una cosa así, a la siguiente ya casi 14, y ahora pues podemos calcular perfectamente cuánto vale la y cuando x es igual a 2 de forma analítica, de forma calculada. Nos venimos a cualquier calculadora y simplemente tenemos que colocar 2 por e elevado a 2 y menos 1.
Ya sabes que Calmé está intentando hacer las cuentas respetando los números irracionales conocidos, pi, ese tipo de cosas. Si le ponemos un decimal, 1 punto, nos calculará pues, con precisión este número. La precisión, la que queramos, no nos hace falta ahora mismo mucho más. Y ahí tienes, bueno, vamos a colocarlo aquí abajo, por ejemplo, y ahí tienes que efectivamente el valor sería 13,778. Bastante parecido a lo que vimos anteriormente, bastante parecido a este se queda un poco más por abajo, con más precisión y ya con la precisión casi máxima, pues ahí está en torno a 14, ya estás viendo que no hay mucha diferencia entre una cosa y la otra. Bueno, aun a riesgo de que este vídeo quede especialmente largo, y creo que es importante porque este vídeo es verdad que tiene muchas cosas detrás y quizá la parte conceptual cuesta un poco entender el salto de lo analítico a lo numérico, pero vamos a recordar algunas cosas y los pasos seguidos. Lo primero de todo, necesitamos una ecuación diferencial con la pinta derivada de y en x es igual a una cierta función de x y más valores iniciales. Valores iniciales que ya sabes que puede ser simplemente pues y de 0 es igual a 1 o algo así, pero sin los valores iniciales no podemos empezar a hacer el problema. Segundo paso, elegimos un h pequeño, signifique lo que signifique pequeño. De forma general, este tipo de ejemplos con h igual a 0,1 o una cosa así es más que suficiente. También dependerá un poco de dónde queremos llegar. Si queremos calcular cuánto vale esta curva en el 16, a lo mejor es más interesante tomar h igual a 1 para poder llegar con menos pasos, con una tabla más pequeña. Pero bueno, como digo, de forma general, con tomar un h pequeño, un 0,1 o algo así, casi todos los problemas suelen salir perfectamente bien. Construimos una tabla en la que en la primera columna pues, va a aparecer simplemente la n, que va a ser pues, 0, 1, 2, hasta lo que consideremos oportuno. Puede ser hasta el 20, hasta el 40, hasta el 100 o hasta el 2000, como hemos hecho anteriormente. En la segunda columna yo propongo, esto ya cada uno es un poco lo que considere oportuno, colocar f de xn y n, que te recuerdo que es lo mismo que la derivada de y en x. Tercera columna podemos colocar los valores de xn, que no es ni más ni menos que tomar el valor anterior y sumarle la constante h. Para la primera casilla es un valor fijado, condiciones iniciales, y por ejemplo y de 0 es igual a 1, x0 sería 0 y sub 0 sería 1. Y a partir de ahí construimos los xn's con los anteriores, que simplemente es sumar la cantidad h a todos los valores. En la cuarta columna, esta es quizá la única que tienes un poco que memorizar de alguna forma o tener apuntada o lo que sea. Para calcular y sub n, nos fijamos en el y sub n-1, en el y anterior, y le sumamos a h veces la derivada, que te recuerdo que en este caso coincide con la función x n-1 y n-1. Y ya el último de los pasos es simplemente pues, dibujar los puntos. Y aquí una de dos, o calcular más o menos el punto que nos interesa, pues lo que decíamos antes, cuánto vale la función en 2, se puede estimar bastante bien si haces un desarrollo correcto, o a lo mejor ver la forma que tiene la curva y sacar conclusiones sobre ella, pues a lo mejor ver que es una exponencial, ver que es una parábola y quizá nos dé pistas para resolver la ecuación diferencial. Básicamente esto es lo que te interesa de todo lo que hemos contado. Quizá, como decía, esta es la única parte un poco más interesante, que lo que está diciendo es que vamos a ir avanzando en la SIS dando pequeños saltos con la derivada, ¿vale? La función es igual que la derivada y lo que hacemos es ir calculando esa derivada punto por punto para ir sacando cada uno de los puntos a poquitos en esta curva. Bueno, como ves, estos métodos son complejos de explicar, aunque luego en el fondo son muy mecánicos. A la que hagas 3 o 4, todos son exactamente iguales, la tabla siempre es la misma, la forma de fabricarlos siempre es igual. No son los únicos que hay, o sea, hay otro montón de métodos numéricos más. Este es uno en particular que funciona muy bien para este tipo de ecuaciones. Pero bueno, si quieres investigar, tienes un montón de métodos numéricos adicionales. Ahora mi sugerencia es pues que intentes hacer varios problemas, ya digo, con que hagas 2 o 3 y si es posible además que tengan solución analítica mejor para que puedas ver qué ocurre numéricamente, resuelvas analíticamente y veas que la idea es básicamente la misma. Modifica este ejemplo que hemos puesto aquí ligeramente, pues no sé, pon por ejemplo un y cuadrado más 1, una cosa de ese estilo, para que lo puedas hacer de las dos formas, compara y te vas a dar cuenta de que a la segunda o tercera vez que lo hagas, aunque todo parezca muy laborioso y parezca muy horrible, es siempre exactamente igual. Con esto cerramos ya este apartado y cerramos ya este bloque de ecuaciones diferenciales. Como digo siempre, espero que te haya sido útil y nos vemos ya en el próximo vídeo.